Solo es un sirviente, dijo con desprecio mi yerno, señalándome frente a los invitados de la boda, como si mi traje modesto fuera prueba de que yo no era nadie. Los presentes asintieron, hasta que, de pronto, alguien exclamó: «Yo lo vi en la revista Forbes». Las bocas se abrieron de par en par por la sorpresa, y mi yerno dejó caer su copa de vino. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Nancy irrumpió en mi despacho sin llamar, el rostro iluminado por una euforia pura. Yo estaba en plena llamada acalorada con inversores de Tokio sobre una adquisición de $500 millones, pero ver a mi hija tan agitada y feliz me hizo colgar de inmediato. Caballeros, continuaremos mañana. Apagué el sistema de conferencias. Papá, me comprometí. Prácticamente gritó, extendiendo la mano izquierda hacia mí. El diamante atrapó la luz de la tarde que entraba por los ventanales de piso a techo, proyectando diminutos arcoíris sobre mi escritorio de caoba. Mi pluma Montblanc se detuvo a medio clic. Comprometida. La palabra me resultó ajena en la boca. ¿Cuándo pasó esto? Ayer. Rick me propuso matrimonio en Bryant Park durante el almuerzo. Fue perfecto, papá. Tenía todo un discurso preparado sobre nuestro futuro juntos. Se dejó caer en la silla para clientes frente a mi escritorio. Sus jeans de diseñador y blusa de seda contrastaban con la formalidad corporativa del lugar. La observé con atención. Nancy había mencionado a Rick de vez en cuando en los últimos 6 meses, pero yo apenas sabía su nombre y a qué se dedicaba. Recuérdame, ¿qué hace Rick? Rick Morrison. Trabaja en banca de inversión en Steinberg & Associates. La risa nerviosa de Nancy me hizo inclinarme hacia adelante. Es increíble, papá, ambicioso, encantador, todo lo que siempre soñé. Y su familia, algo en su expresión cambió. Son gente encantadora. De hecho, por eso vine. Jugó con el anillo de compromiso. Nos han invitado a cenar esta noche a las 6. Rick quiere que te conozcan bien. Me acerqué a la ventana, mirando cómo Manhattan bullía 47 pisos más abajo. ¿Qué no me estás diciendo, hija? Nancy evitó mi mirada. ¿Es solo que podrías no mencionar la empresa ni los artículos de Forbes? Los padres de Rick son muy sencillos, y no quiero que se sientan intimidados. Ahí estaba. La petición que había anticipado desde que Nancy cumplió 18 y empezó a salir con chicos. Esconder la riqueza, fingir ser alguien común, dejar que nos juzgaran bajo una falsa premisa. ¿Quieres que mienta sobre quién soy? No mentir exactamente, solo restarle importancia. Ve en el Toyota en vez del Bentley. Viste algo casual. Su tono suplicante me recordó a cuando tenía 12 años y rogaba por un cachorro. Volví a mi escritorio y abrí el cajón inferior, donde guardaba cheques firmados para emergencias. Nancy, si este hombre de verdad te ama, ¿no debería aceptar todas las partes de tu vida? Sí me ama, pero las primeras impresiones importan, y su familia valora el trabajo duro y la honestidad. Podrían pensar que soy una niña rica y mimada si lo supieran todo. La ironía no se me escapó. Quería que vieran su honestidad, construyendo la presentación sobre una mentira. Escribí un cheque por $50,000 y se lo entregué. ¿Qué es esto? Gastos de la boda. Considéralo un regalo de compromiso. Observé su reacción con detenimiento. ¿Dónde exactamente será la cena? El rostro de Nancy se iluminó al guardar el cheque. 123 Kent Avenue, Brooklyn. Es la casa de la familia de Rick. Sus padres se llaman Tom y Mary Morrison. A las 6 en punto. Se inclinó y besó mi frente. Gracias por entenderme, papá. Esto significa todo para mí. Cuando se fue, me quedé mirando la dirección escrita en mi bloc de notas. Las ruedas de mi mente comenzaron a girar, recordando la sabiduría de Elizabeth. El carácter de una persona se revela cuando cree que nadie importante la está observando. Quizás era momento de otro tipo de prueba. Aflojé mi corbata y desabotoné la chaqueta. El peso de la petición de Nancy se posaba sobre mí como una carga familiar.
El equipo de la llamada con Tokio seguía parpadeando sobre mi escritorio, recordándome el imperio que había construido desde cero. Me giré hacia los ventanales y vi mi reflejo contra el horizonte de Manhattan, el mismo rostro que había aparecido en las portadas de Forbes, pero con las memorias del joven de 28 años que empezó con $500 y un algoritmo revolucionario de inteligencia artificial. La foto de Elizabeth me sonreía desde su marco de plata Tiffany. «¿Qué harías tú, mi amor?», susurré al despacho vacío. Recordé aquellos primeros días, durmiendo en un futón en mi primera oficina, sobreviviendo a base de fideos instantáneos, programando 18 horas seguidas, mientras Elizabeth me traía café y palabras de aliento. Ella creyó en Neuroch cuando los capitalistas de riesgo se reían de mis presentaciones. «El dinero no cambia quién eres, George. Solo lo revela», solía decirme. El trayecto hacia mi ático me dio tiempo para pensar. Ni la elegancia habitual de Park Avenue calmaba la tormenta en mi interior. Nancy merecía ser feliz, pero también merecía protección contra quienes pudieran verla como un trofeo y no como una persona. Dentro de mis 300 metros cuadrados con vistas a Central Park, mis pasos me llevaron al joyero de Elizabeth, sobre la cómoda. Su anillo de compromiso seguía en su estuche de terciopelo, un sencillo solitario por el que ahorré 3 meses. Ella lo amó más que cualquier diamante que pudiera comprarle después. En la caja fuerte detrás del Monet guardaba mis documentos más preciados, fotos de nuestra boda, el primer dibujo de Nancy, la última carta de Elizabeth. Pero ese día necesitaba otra cosa. En mi vestidor, detrás de hileras de trajes hechos a mano, colgaba una prenda que creí olvidada, un traje barato de Target, comprado años atrás para un evento benéfico en el que los ejecutivos se vestían humildemente para comprender la pobreza. Lo usé una sola vez, odiando cada hilo de poliéster, pero lo conservé. Ahora podría tener un propósito mayor. Saqué el teléfono y busqué el perfil de Rick Morrison en LinkedIn, banca de inversión en una firma de nivel medio, logros modestos, lenguaje ambicioso sobre aprovechar sinergias. Nada espectacular, nada que gritara cazafortunas, pero tampoco nada que impresionara demasiado. El artículo de Forbes sobre mí era fácil de encontrar, el visionario tecnológico George Harwell, de startup a imperio de 2.300 millones. La foto mostraba mi pose habitual, segura, y la leyenda mencionaba mi labor filantrópica y mi condición de viudo criando solo a Nancy. Si Rick había investigado, sabía exactamente quién era el padre de Nancy. Pero, ¿lo sabría su familia? En el garaje, mi colección me esperaba. El Bentley, el Tesla, el Porsche y, en una esquina, como un primo avergonzado, mi Toyota Camry 2010. 140.000 kilómetros de deliberada mediocridad bien mantenida. La voz de Elizabeth resonó en mi memoria. La mejor forma de conocer el corazón de alguien es ver cómo trata a quienes cree que no pueden ayudarle. El sol ya estaba bajo, proyectando sombras largas sobre el suelo del garaje. Mi teléfono vibró. 4:30 de la tarde recordatorio. Hora de convertirme en alguien completamente distinto. Toqué la tela de poliéster del traje de Target y tomé mi decisión. El traje de Target se sentía extraño contra mi piel después de tantos años vistiendo confección italiana. El poliéster se pegaba donde la seda caería con elegancia, y el tejido ligeramente arrugado hablaba más de años en almacenamiento que de cuidado. Lo había encontrado enterrado detrás de mis trajes formales, aún con la etiqueta original, pese a haberlo usado una sola vez en aquella olvidable gala benéfica. De pie frente al espejo de mi habitación, comencé mi transformación metódicamente. El Patek Philippe salió primero, reemplazado por un Casio de $25 con correa de plástico y con la zona horaria equivocada. Mi maletín de Hermès dio paso a un bolso mensajero de lona con manchas de café que había pedido prestado al personal de mantenimiento del edificio. El iPhone 15 Pro fue directo a la caja fuerte, sustituido por un viejo Samsung Galaxy A5 que apenas aguantaba la batería. Ensayé encorvar ligeramente los hombros, acortar el paso, bajar la voz y adoptar un acento más áspero, de esos que había oído en contratistas y repartidores. George Harwell, fontanero jubilado, murmuré frente a mi reflejo. Pensión modesta, orgulloso del éxito de mi hija.
El joyero de Elizabeth me observaba en silencio mientras sacaba del bolsillo las tarjetas de crédito de platino y me quedaba solo con una tarjeta de débito básica y $47 en efectivo. La transformación era teatral, pero también profundamente personal, despojándome de capas de riqueza para revelar algo más cercano a mis orígenes. Mi vestidor, más grande que la mayoría de los apartamentos en Manhattan, de repente me pareció ridículo. Filas de zapatos hechos a mano, trajes de diseñador, relojes que valían más que casas, todo inútil si no podían proteger a Nancy de cometer un error irreparable. El ascensor descendió hasta el garaje, donde Marcus, el conserje de 60 años, revisaba las entregas de la tarde. Sus ojos se abrieron al verme, la sorpresa luchando contra sus 2 décadas de profesional discreción. «Buenas tardes, señor Harwell. ¿Usará el Bentley esta noche?» «El Toyota». Saqué las llaves del Camry, observando cómo su rostro permanecía perfectamente neutro ante la extraña solicitud. «Por supuesto, señor. ¿Quiere que lo caliente?» «No será necesario, Marcus. Y si alguien pregunta, esta noche no me vio salir en nada inusual». Marcus asintió con solemnidad. «Señor Harwell, rara vez veo algo inusual. Que tenga una buena noche». El interior del Camry olía a ambientador de vainilla y cuero desgastado. Comparado con mis otros autos, era como entrar a otra vida. La radio AM/FM crepitó al encenderse, sintonizada en un canal de rock clásico, muy distinto a los sistemas satelitales a los que estaba acostumbrado. Ajusté el retrovisor y volví a ver mi reflejo. El corte de cabello caro aún delataba cierto estatus, pero todo lo demás gritaba clase media común y corriente, el tipo de hombre que la familia de Rick Morrison recibiría con calidez o descartaría por completo. El GPS habló con su voz mecánica. «Dirígete a 123 Kent Avenue, Brooklyn. Tiempo estimado, 15 minutos». 15 minutos no solo para cruzar barrios, sino mundos sociales enteros. Sujeté el volante desgastado y salí del garaje, dejando mi vida real en las sombras de Park Avenue. El túnel Holland se extendía frente a mí, llevándome hacia lo que quizás sería la interpretación más importante de mi vida. No por éxito profesional ni por ganancia personal, sino por lo único que realmente importaba, la futura felicidad de Nancy. Mi hija confiaba lo suficiente en Rick Morrison como para casarse con él. Esa noche, yo descubriría si esa confianza estaba justificada. La radio seguía sonando mientras el horizonte de Manhattan desaparecía en mi retrovisor, y George el multimillonario se desvanecía para dar paso a George el fontanero, camino hacia una verdad que podía derrumbarlo todo. El motor del Toyota hacía un suave tic-tic cuando logré aparcar entre un Tesla Model S y un BMW X5. El 123 de Kent Avenue era justo como me lo imaginaba, una casa adosada renovada en Williamsburg, esforzándose por proyectar éxito. La pintura fresca en los escalones delanteros delataba un trabajo de bricolaje reciente, un acabado algo desigual, pero hecho con empeño. Verifiqué el papel arrugado una última vez. 6 de la tarde en punto. Mi barato Casio marcaba la hora exacta. El timbre sonó con un tono caro, aunque montado ligeramente torcido. Pasos se acercaron y la puerta se abrió para revelar a un hombre que solo podía ser Rick Morrison. «Usted debe ser el padre de Nancy». Su sonrisa era de manual profesional. «Rick Morrison. Encantado de conocerlo». Su apretón de manos fue firme, pero breve. Alcancé a verlo limpiarse la palma discretamente en el pantalón. La camisa de $200 que llevaba no era de diseñador, pero intentaba aparentarlo. Todo en él gritaba presentación calculada. «George Harwell. Gracias por recibirme». Mantuve la voz humilde, añadiendo apenas un toque del acento que había practicado. «Adelante, adelante. Nancy nos ha hablado maravillas de usted». El interior me golpeó al instante. Muebles nuevos con ese leve olor químico del financiamiento reciente, elementos decorativos sacados de catálogos de grandes almacenes y un televisor enorme dominando la sala, como un altar a las prioridades materiales. «Mamá, papá, este es George», anunció Rick hacia la cocina. Mary Morrison apareció secándose las manos en un delantal con precisión teatral.
Su mirada me escaneó en 3 segundos. El traje de tarjet, los zapatos desgastados, el bolso de lona. La sonrisa que siguió no llegó a sus ojos. Encantada de conocerlo, George. Espero que haya encontrado la casa sin problemas. El GPS me trajo sin complicaciones, señora. Bonito barrio. Bueno, está en pleno auge, respondió, con un tono que dejaba claro que se atribuía parte del mérito. Tom Morrison emergió del salón, bajando el volumen de la televisión pero sin apagarla. Me dio un leve asentimiento antes de centrar toda su atención en Nancy, que acababa de salir de la cocina. Nancy, cariño, estás radiante. El compromiso te sienta bien. Observé cómo la dinámica familiar se desarrollaba como una coreografía ensayada. Tom con ropa casual cara, seguramente su mejor conjunto, Mary con bisutería que pretendía parecer heredada, Rick con un perfume un poco demasiado intenso, marcando territorio. Por favor, siéntese, dijo Mary, indicándome la silla menos cómoda, la que cojeaba un poco y que reservaban para los invitados. El salón mostraba sus prioridades. Libros exhibidos pero nunca abiertos, con polvo en los lomos que delataba su función decorativa, productos de marca genérica hábilmente ocultos detrás de etiquetas conocidas. Todo pensado para impresionar, nada que reflejara verdadero gusto o historia. Entonces, Rick se acomodó en lo que claramente era su sillón favorito, afirmando dominio. Nancy nos dijo que está jubilado. ¿A qué se dedicaba? Fontanería, sobre todo. También algo de construcción. Me moví incómodo en la silla coja, fiel al personaje. Trabajo honesto, ya sabe. Rick asintió apenas, con esa expresión de quien confirma su idea preconcebida sobre la jerarquía social. Ah, oficios especializados. Muy prácticos. La condescendencia en esa palabra prácticos estaba calibrada con precisión, no era un insulto abierto, pero sí una clasificación. Nancy me dijo que trabaja en banca de inversión, comenté, pronunciando inversión con una ligera torpeza fingida. Así es. Steinberg and Associates. Nos dedicamos a la optimización de carteras para individuos de alto patrimonio, explicó Rick con el tono de quien le habla a un niño. Instrumentos financieros complejos, facilitación de fusiones, ese tipo de cosas. Asentí con entusiasmo, como si acabara de explicarme física cuántica. Suena muy importante. Nancy se removió incómoda en el sofá, llenando el silencio con una risa nerviosa. Papá siempre ha sido bueno con los números, ¿verdad, papá? Bueno, sé equilibrar mi propia chequera, bromeé, con falsa modestia. La familia intercambió una de esas miradas discretas que son cualquier cosa menos sutiles. Los labios de Mary se apretaron en lo que pudo ser simpatía o satisfacción. La cena estará lista en un momento, anunció Mary, levantándose con la gracia ensayada de una anfitriona. Espero que le guste el pot roast, George. Es una receta familiar. Suena maravilloso, señora. Le agradezco la hospitalidad. Mientras nos dirigíamos al comedor, vi el reflejo de Rick en la ventana oscurecida. Su expresión satisfecha decía que creía haber dejado clara la jerarquía. No tenía idea de lo mucho que se equivocaba, aunque no en la forma que imaginaba. George, usted se sentará aquí, indicó Mary, guiándome a una silla que se tambaleó apenas me senté. El comedor seguía el mismo patrón de lujo asequible del resto de la casa, vajilla desparejada intentando pasar por un juego completo, cubiertos pulidos pero de épocas distintas, copas de vino usadas para servir agua en un intento de sofisticación. El centro de mesa parecía elaborado, hasta que uno se daba cuenta de que provenía de una tienda de manualidades. La iluminación tenue buscaba crear ambiente, pero en realidad ocultaba la calidad sintética de todo lo que nos rodeaba. «Se ve increíble, señora Morrison», dije con humildad. No debió tomarse tantas molestias. «Oh, no es nada especial», respondió con falsa modestia, aunque su expresión complacida la traicionaba. Solo una comida familiar sencilla. Rick descorchó una botella de vino con precisión ceremonial. Es un Cabernet 2019 de Sonoma County.
Excelente cosecha, muy apreciado en los círculos vinícolas. La explicación, evidentemente, iba dirigida a mí, asumiendo que necesitaría una lección básica sobre vinos. Suena caro, comenté mientras lo observaba servir. Bueno, cuando sabes qué buscar, su sonrisa era la imagen misma del paternalismo. Tom alzó su copa. Por el futuro de Rick y Nancy y por la unión de familias, a pesar de las diferencias de origen. El brindis flotó en el aire como un desafío. El rostro de Nancy se sonrojó, pero levantó su copa junto a los demás. Entonces, Rick comenzó a cortar su carne con precisión quirúrgica. Debe ser agradable estar jubilado. Nada de arrastrarse bajo los fregaderos, ¿verdad? Ya tuve mi ración de espacios estrechos, eso seguro, respondí, usando deliberadamente el tenedor equivocado para la ensalada. Pero el trabajo honesto es trabajo honesto. Por supuesto, asintió Rick con el tono de quien condesciende a un niño. El trabajo físico tiene su dignidad. Aunque, en mi caso, nos enfocamos más en aprovechar el capital intelectual. La semana pasada, sin ir más lejos, facilité una fusión que generó $50,000 para la firma. Asentí con respeto, aunque internamente pensé que esa cantidad era lo que en mi mundo se gastaba en un almuerzo de negocios sin pestañear. Muy impresionante. Rick tiene contactos excelentes, intervino Mary. Cena en Leonarda con clientes de forma habitual. La ironía me golpeó. Mencionaban un restaurante donde yo podría alquilar una mesa por todo un año sin siquiera mirar el saldo. Nancy nos ha dicho que eres toda una mujer de éxito, dijo Tom a mi hija, ignorando deliberadamente mi presencia. Diseño gráfico, un campo muy creativo. Gracias, señor Morrison. Amo lo que hago. Claro que, una vez casada, las prioridades cambian, añadió Mary con énfasis. Rick sabrá proveer bien. Puede que no necesites trabajar en absoluto. El tenedor de Nancy se detuvo a medio camino de su boca. Disfruto mi carrera. Naturalmente, querida, pero hay distintos tipos de realización, continuó Mary, con un tono maternal pero firme. Rick entiende lo que se necesita para mantener un estilo de vida adecuado. Rick asintió con aire sabio. La planificación financiera es crucial. La riqueza generacional no se construye sola. Me lanzó una mirada. Imagino que eso no es algo con lo que su familia tenga mucha experiencia, George. No podría decir que sí, respondí con calma, conteniendo las ganas de mencionar que mi cartera podría comprar todo su vecindario. Por eso Nancy es tan afortunada, prosiguió Rick. Nunca más tendrá que preocuparse por limitaciones. La palabra limitaciones golpeó a Nancy como un impacto físico. Su rostro pasó de la confusión al dolor y luego a algo que empezaba a parecer reconocimiento. ¿Más carne, George?, ofreció Mary, incómoda con la tensión que ella misma había ayudado a crear. Está deliciosa, señora. Es usted una excelente cocinera. Mi genuino agradecimiento pareció sorprenderla. Bueno, trato de mantener las cosas bonitas, dijo, mirando su comedor con orgullo. Creemos que la presentación importa. Rick me ha enseñado fotos de los lugares donde lleva a sus clientes, añadió Tom. Establecimientos muy exclusivos, de esos donde saben reconocer la calidad. La imagen lo es todo en mi negocio, intervino Rick, complacido por el halago paterno. Los clientes necesitan ver éxito para confiar en tus habilidades. Tiene sentido, asentí. La confianza es importante. Exactamente. Aunque supongo que en su línea de trabajo, George, la clientela no sería tan exigente. Los nudillos de Nancy se habían puesto blancos alrededor del tenedor. Rick. Solo digo que mundos distintos requieren habilidades distintas, interrumpió él con una sonrisa llena de dientes. Nancy está subiendo de nivel ahora. La frase subiendo de nivel resonó en el silencio repentino. Incluso Tom pareció incómodo ante la franqueza de su hijo. ¿Un café en la sala?, sugirió Mary rápidamente, levantándose para recoger los platos. Perfecto,
aceptó Rick, acomodándose la camisa al ponerse de pie. Papá, ¿no querías enseñarle a George las fotos de tu Cadillac? Oh, sí, se animó Tom. Espera a ver esta belleza, George. Tiene 15 años, pero está en perfecto estado. Un verdadero automóvil de lujo. Mientras nos dirigíamos al salón, vi la expresión de Nancy, una mezcla de vergüenza y una comprensión incipiente que dolía presenciar. La velada estaba llegando a su conclusión natural, pero la verdadera prueba apenas comenzaba. El álbum de fotos de Tom estaba abierto sobre la mesa de centro como un texto sagrado. Este es mi orgullo y alegría, dijo, señalando imágenes del Cadillac de 15 años. Asientos de cuero, sistema de sonido premium, todas las características de lujo. Describía cada fotografía con la pasión de quien muestra una pieza única, sin darse cuenta de que esas características de lujo ahora eran estándar en autos económicos. Muy buen vehículo, comenté con diplomacia. Me costó 35.000 cuando era nuevo, añadió con orgullo. Claro, eso era mucho dinero en ese entonces. Rick se dejó caer en su sillón designado con evidente satisfacción. George, quiero que sepa que me tomo mis responsabilidades muy en serio. Nancy nunca va a carecer de nada. Su tono tenía la solemnidad de un decreto real. Entiendo que su origen puede hacer que esta transición sea un reto, pero me comprometo a elevar su estilo de vida como corresponde. La fuerte inspiración de Nancy se oyó al otro lado de la sala. Me aseguraré de que tenga acceso a los círculos sociales adecuados, a experiencias culturales apropiadas, continuó Rick, ajeno al creciente malestar de su prometida. Alguien con sus orígenes no podría desenvolverse sola en ese mundo, remató Rick, como si estuviera dictando una verdad indiscutible. Fue entonces cuando el rostro de Nancy cambió de verdad. El optimismo enamorado que había visto toda la noche se resquebrajó, dejando al descubierto algo mucho más crudo. Deberíamos irnos, dijo en voz baja, poniéndose de pie de forma abrupta. ¿Tan pronto? La decepción de Mary parecía genuina. Esperaba que tuviéramos más tiempo para conocernos. Me levanté despacio, la silla coja protestando con un crujido. Gracias por la cena, señora Morrison. Todo estaba delicioso. Las despedidas fueron breves y mecánicas, pura cortesía ritual que apenas ocultaba su evidente alivio. Rick ni siquiera se tomó la molestia de acompañarnos a la puerta, el mayor de los desaires en cualquier círculo social que hubiera conocido. Nancy tomó su suéter ligero del armario sin decir palabra. Mi chaqueta barata colgaba sola en el costoso perchero, como una bandera rendida. Afuera, el aire fresco de la noche arrastraba los sonidos de la vida cotidiana en Brooklyn. Parejas paseando perros, terrazas de restaurantes llenas de risas, el murmullo lejano del tráfico. Nuestro Toyota parecía aún más modesto estacionado entre los vehículos cuidadosamente seleccionados del vecindario. Nancy, empecé con suavidad. No, interrumpió, con la voz tensa por la emoción contenida. No empieces. ¿Escuchaste cómo habló de mí? ¿De nosotros? Se giró de golpe, las lágrimas empezando a asomar. Él me ama, papá. Ellos solo están protegiendo a su familia. ¿Protegiendo? Mantuve la calma, aunque por dentro hervía. Cariño, ese hombre pasó 2 horas explicando lo inadecuado que es tu padre y lo afortunada que eres de escapar de tu origen. Tú no lo entiendes, soltó, la voz elevándose. Esto es exactamente lo que temía, que tú los juzgaras, que ellos nos juzgaran, que nadie le diera una oportunidad real a nadie. Yo sí se la di. Estuve sentado allí 2 horas mientras insultaban todo lo que somos. ¿Todo lo que somos? Rió con amargura. Papá, viniste aquí en un coche de hace 20 años y con un traje de target. Ese no somos nosotros. La ironía me golpeó como un puñetazo. No, no lo somos. Pero Rick no lo sabe. Y aún así, míralo cómo me trató. Estaba nervioso. Conocer a los padres siempre es estresante. Nancy, escúchate. Estás buscando excusas para alguien que,
frente a toda la mesa, dijo que estabas subiendo de nivel por casarte con él. Tal vez sí lo estoy. Su voz se quebró. Tal vez esta sea mi oportunidad de construir algo mejor. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que yo? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una espada. El rostro de Nancy se contrajo, pero su voz mantuvo la firmeza. Mejor que esconder quién soy porque tú crees que el dinero corrompe a todo el mundo. Mejor que fingir ser algo que no soy porque no confías en que pueda tomar mis propias decisiones. Esto no es sobre confianza, cariño. Es sobre carácter. El de él. No, papá. Es sobre control. Las lágrimas ya corrían libres. No soportas que haya elegido a alguien que tú no aprobaste. No soportas que pueda amar a alguien que no se arrodille ante tu aprobación. Nancy. Tengo 28 años. Ya no soy tu niña. Y Rick no es un cazafortunas que tengas que examinar y aprobar. Si te casas con él, pasarás el resto de tu vida disculpándote por quien eras antes. Y si no lo hago, me pasaré la vida preguntándome si renuncié a mi felicidad solo para que tú te sintieras mejor por estar solo. Sus palabras fueron un golpe físico. Nancy se llevó la mano a la boca, pero ya era tarde. Lo siento, susurró. No quise decir eso. Pero ambos sabíamos que sí lo había querido decir. Si no puedes apoyar mi decisión, entonces quizá no deberías venir a la boda. Se dio la vuelta y subió corriendo los escalones de la entrada. La puerta se cerró con una contundencia final, dejándome solo bajo la luz de la calle, junto a mi coche disfrazado. Dentro del Toyota, me quedé inmóvil, procesando lo ocurrido. Los asientos desgastados, la radio básica, los recibos de trabajo esparcidos por el salpicadero, todo parte de una puesta en escena que había revelado más verdades de las que había previsto. El reloj del coche marcaba las 9:15 de la noche. La prueba había terminado, pero las consecuencias reales apenas comenzaban. El motor del Toyota arrancó con su ralentí áspero, un contraste brutal con el ronroneo del Bentley que me esperaba en el garaje de Park Avenue. Ajusté el retrovisor y vi mi reflejo. Seguía interpretando a George el fontanero, aún dentro del disfraz que había destapado más de lo que imaginaba. Al alejarme del bordillo, eché una última mirada por la ventanilla al interior de la casa de los Morrison. La luz se escapaba por las ventanas. Probablemente ya estarían comentando la velada, analizando al pobre padre que se había atrevido a entrar en su mundo refinado. El trayecto por las calles gentrificadas de Williamsburg se sentía como viajar entre universos, cafeterías artesanales, restaurantes absurdamente caros que Rick seguramente consideraba impresionantes, todo en dirección al puente de Brooklyn, donde el horizonte de Manhattan me esperaba como un recordatorio de quién era en realidad. El tráfico hacia la entrada del puente avanzaba a trompicones. Parar y avanzar, parar y avanzar. La hora punta me mantenía atrapado entre dos mundos, literal y figuradamente. A mi alrededor, sedanes de lujo y SUV regresaban a vidas cómodas, mientras yo permanecía en mi disfraz deliberado, repasando cada palabra con Nancy. A mitad del puente, me desvié hacia un mirador permitido y dejé el motor encendido. El East River se extendía abajo, y las luces de Manhattan se reflejaban como diamantes dispersos sobre el agua oscura. Esta vista me había inspirado en mis años más duros, cuando llevaba a Elizabeth aquí en mi viejo coche destartalado para soñar con el futuro. Bajé el parasol y revelé la foto de Elizabeth que guardaba detrás, en un pequeño marco plateado que había colocado en cada coche desde su muerte. Su sonrisa me miraba, paciente y cómplice. Ahora mismo me odia, le dije a la foto, apenas por encima del murmullo del tráfico del puente. Nuestra hija piensa que soy un monstruo controlador incapaz de aceptar su felicidad. La voz de Elizabeth, en mi memoria, pareció susurrar, «Dale tiempo, George. El amor no desaparece de la noche a la mañana, incluso cuando duele». ¿Y si se equivocaba? ¿Y si había presionado demasiado? ¿Y si había expuesto el carácter de Rick de una forma que obligaba a Nancy a elegir bando? La mirada que me lanzó antes de volver corriendo a esa casa no era solo ira. Era decepción. La radio chisporroteó y una canción antigua llenó el silencio. Nuestra canción de bodas.
Elizabeth insistió en poner esa balada romántica cursi, y yo fingí que la odiaba mientras en secreto adoraba la forma en que le iluminaba la sonrisa. Ahora se sentía como un mensaje desde algún lugar más allá, o tal vez una coincidencia cruel. Subí el volumen y dejé que el recuerdo me envolviera. Elizabeth, con su sencillo vestido de novia, girando en la pequeña cocina de nuestro apartamento, obligándome a practicar el primer baile aunque no pudiéramos pagar clases. El carácter se muestra cuando la gente cree que nadie importante los está observando, me había dicho Elizabeth aquella noche, riendo mientras yo le pisaba los pies en la pista de baile. Esa noche, Rick Morrison había mostrado su carácter a la perfección. Y yo, también. La canción terminó, sustituida por reportes de tráfico y anuncios publicitarios. Puse el coche en marcha y me incorporé de nuevo al flujo hacia Manhattan, pasando bajo farolas que iluminaban a otras parejas regresando de sus cenas, gente normal con problemas normales. Atravesé el Bajo Manhattan, dejando atrás restaurantes en los que podría comprar todas las mesas sin mirar mi saldo, y galerías de arte en las que Elizabeth y yo solíamos pasear los domingos por la tarde, cuando el dinero escaseaba pero los sueños eran infinitos. La ironía no se me escapaba. Había pasado la noche siendo menospreciado por personas que no podrían pagar ni mis tarifas mensuales de estacionamiento. Cuando llegué a Park Avenue, el cansancio se me echó encima. El peso emocional de mantener aquella interpretación, de ver a Nancy defender a alguien que había pasado 2 horas insultando todo lo que formaba parte de sus orígenes, de sentir como mi propia hija elegía la lealtad a Rick por encima del respeto a su padre. El encargado del garaje, que tomó mis llaves, sabía perfectamente quién era, pero su discreción era legendaria. «Buenas noches, señor Harwell», dijo con naturalidad, como si fuera habitual que un multimillonario regresara en un Toyota de 15 años, vestido con un traje de target. El viaje en ascensor hasta el ático se me hizo eterno. En las paredes espejadas vi por última vez a George el fontanero antes de volver a mi verdadera vida. El disfraz había cumplido su propósito, pero el daño a mi relación con Nancy parecía irreparable. Giré la llave y entré en mi mundo real, aún con la ropa de una mentira que había revelado una verdad insoportable. El traje de poliéster me asfixiaba, y en cuanto llegué a la habitación me lo quité con alivio. Cada pieza, el reloj barato, el bolso de mensajero, los zapatos desgastados, llevaba consigo el peso de las revelaciones de la noche. Las 3 semanas siguientes transcurrieron en una niebla de obligaciones profesionales y tormento personal. Las reuniones de junta continuaban, las adquisiciones avanzaban, el imperio de Neuroch seguía funcionando, pero mi corazón no estaba en nada de eso. Mark, mi asistente, lo notó de inmediato. «Señor, los documentos de la fusión con Henderson necesitan su revisión», me decía, y luego esperaba pacientemente mientras yo miraba por la ventana hacia Central Park, viendo el rostro enfadado de Nancy en lugar del follaje primaveral. A partir del 18 de mayo, la llamé todos los días. 3 veces al día, de hecho, mañana, mediodía y noche. Su teléfono siempre iba directo al buzón de voz, la señal inequívoca de un número bloqueado. Mis mensajes se volvieron cada vez más desesperados. «Nancy, cariño, por favor llámame. Tenemos que hablar de lo que pasó. Luego, sé que estás enfadada, pero te amo. Eso no ha cambiado. Finalmente, solo quiero que seas feliz. Eso es todo lo que siempre he querido». El intento de enviarle flores el 20 de mayo fue igual de inútil. 3 docenas de rosas blancas, sus favoritas desde niña, regresaron a la floristería con la nota «entrega rechazada». La tarjeta escrita a mano, en mi papelería personal, volvió sin abrir. Desesperado por cualquier conexión con la vida de mi hija, empecé a revisar su cuenta de Instagram. Nunca la había puesto privada. Probablemente no imaginó que su padre recurriría a espiarla en redes sociales. Las publicaciones eran un catálogo de preparativos de boda, pruebas de vestido, degustaciones de menú, fotos de la despedida de soltera con amigas que yo había visto crecer. Rick aparecía en todas, con el brazo alrededor de la cintura de Nancy, sonriendo con un gesto posesivo y satisfecho. No había ni una sola mención hacia mí. Era como si me hubieran borrado por completo de su historia de boda. Mark, lo llamé una tarde de finales de mayo,
necesito que investigues algo de forma discreta. Por supuesto, señor. El Hotel Plaza, 5 de junio. Habrá una recepción de boda. Necesito todos los detalles. Su expresión se mantuvo neutral, aunque noté una leve elevación de ceja. 20 años trabajando juntos le habían enseñado cuándo no hacer preguntas. Esa misma noche tenía el informe completo. Boda Morrison Harwell, 200 invitados, ceremonia por la tarde en el Oak Room, recepción en el Grand Ballroom. Costo total aproximado, $150,000. Aportación de Rick, 50,000 en efectivo y 100,000 en crédito. Los detalles financieros confirmaban lo que sospechaba. Rick estaba hipotecando su futuro con Nancy para pagar una boda diseñada para impresionar, con dinero que no tenía. Una cosa más, Mark, consígueme el número directo de Bill Patterson en el Plaza. ¿El del evento benéfico para el hospital infantil? Ese mismo. Ir de compras para vestirme para la boda se sintió surrealista. En Bergdorf elegí un traje Armani gris carbón, corbata de seda italiana y un nuevo Patek Philippe. Accesorios que cualquiera que entendiera de riqueza identificaría al instante. Nada de disfraces. Nada de esconderme. Las publicaciones de Nancy en Instagram continuaban esa semana. Cena de despedida de soltera en un restaurante caro, última prueba del vestido, manicura con sus damas de honor. Cada imagen era otra estocada, mostrando a una hija que había encontrado la forma de ser feliz, sin su padre. El 4 de junio, la noche antes de la boda, me senté en mi despacho con la foto de Elizabeth y un vaso de whisky de 30 años. Ella no quiere que vaya, le dije a la imagen. Lo ha dejado claro. Pero la sonrisa de Elizabeth parecía responder lo que siempre me había dicho. A veces, amar significa estar presente aunque no seas bienvenido. La alarma sonó a las 7 de la mañana del 5 de junio, día de la boda. A través de las ventanas de mi habitación, Central Park brillaba bajo un sol perfecto, justo el clima que Nancy siempre soñó para su gran día. Me duché, me afeité y me vestí con la precisión de un general que se prepara para la batalla. El traje Armani me quedaba como una segunda piel. El Patek Philippe brillaba con la luz de la mañana. Los zapatos de cuero italiano reflejaban el suelo de mármol. En el espejo vi a George Harwell tal como lo conocía el mundo, exitoso, poderoso, implacable. El tipo de hombre que no acepta un no por respuesta, ni siquiera de su propia hija. Mi teléfono mostraba varias notificaciones de Instagram. Nancy había publicado una foto de la mañana de la boda, radiante en su bata, rodeada de sus damas de honor, copas de champán en alto. Llamé a Bill Patterson. George, felicidades por la boda de Nancy. Supongo que querrás nuestro servicio VIP hoy. En realidad, Bill, necesito otro tipo de favor. La limusina negra Mercedes S-Class se detuvo en la entrada de la Quinta Avenida del Plaza con la precisión de un susurro. Mi chofer, uniformado y con guantes blancos, abrió la puerta con la deferencia de siempre. Al poner un pie en la acera, sentí el peso de mi yo auténtico. Traje Armani de $5,000, Patek Philippe reluciendo en la muñeca, zapatos italianos brillando bajo el sol. La transformación estaba completa. No más disfraces de fontanero. No más poliéster de Target. Este era George Harwell tal como lo conocía el mundo, magnate tecnológico multimillonario. El hombre cuya foto había aparecido en portadas de Forbes. Otros invitados llegaban también en vehículos de lujo, BMW, Lexus, algunos Tesla, vestidos de diseñador y trajes impecables. La apariencia cuidadosamente diseñada del éxito. Pero ninguno de ellos tenía la seguridad silenciosa que solo proviene de la verdadera riqueza, no de su imitación. A través de las puertas de cristal del Plaza podía ver el legendario Palm Court, palmas altísimas, candelabros de cristal, el escenario perfecto para un té de la tarde que costaba más por persona de lo que algunos ganaban en una semana. La música de un cuarteto de cuerdas flotaba desde el vestíbulo, mientras fotógrafos profesionales capturaban cada llegada para el álbum de bodas de Nancy. La zona de control de acceso apareció al girar la esquina, atendida por un guardia educado pero profesional, con un iPad en el que revisaba la lista de invitados. Buenas tardes, señor. Su nombre, por favor.
George Harwell. Su dedo recorrió la pantalla, se detuvo, volvió a deslizar. Lo siento, señor, pero no encuentro ese nombre en el registro. Debe de haber un error. Soy el padre de la novia. La expresión del guardia se suavizó con genuina simpatía, pero su entrenamiento se notaba. Entiendo que esto es difícil, señor, pero mis instrucciones son muy claras. Solo pueden entrar los invitados que figuren en la lista aprobada. A nuestro alrededor, otros invitados pasaban sin problema, sus nombres localizados y marcados rápidamente. Algunos se giraban para mirar al hombre bien vestido que estaba siendo rechazado, y un murmullo comenzó a recorrer la sala. Quizás si llama a la organizadora de la boda, sugerí, manteniendo la dignidad. Me temo que no es posible, señor. La ceremonia ya ha comenzado. La humillación de ser rechazado en público dolía más de lo que esperaba. Estaba en mi propio terreno, en un hotel al que había donado cientos de miles de dólares, y me negaban la entrada a la boda de mi hija. Me aparté y saqué el teléfono, marcando directamente a Bill Patterson. Bill, soy George. Estoy en tu vestíbulo y parece que hay un malentendido con mi acceso a la boda Morrison-Harwell. Dame 30 segundos. Cumpliendo su palabra, Bill apareció casi de inmediato, cruzando el vestíbulo con la urgencia medida de un veterano ejecutivo hotelero, poco más de 50 años, impecablemente vestido, irradiando la competencia profesional que había hecho legendario al Plaza. Señor Harwell, mis más sinceras disculpas. Por aquí, por favor. Me guió lejos del flujo principal de invitados, hacia un discreto pasillo de servicio marcado como solo personal del hotel. La transición del lujo público a la eficiencia funcional fue perfecta. El mármol dio paso a alfombras prácticas, los candelabros de cristal a luces utilitarias. Entiendo que es una situación familiar delicada, murmuró Bill mientras caminábamos. Lo llevaré adentro sin más complicaciones. El recorrido nos llevó al corazón operativo del Plaza, pasando por la cocina comercial donde el personal, de impecable uniforme blanco, preparaba la cena para 200 invitados. Alcancé a ver el pastel de bodas, una obra maestra de 4 niveles que seguramente costó más que el coche de muchas personas. El personal se movía con eficacia ensayada. Algunos me miraban con curiosidad, reconociendo al hombre obviamente adinerado escoltado por un alto ejecutivo del hotel. La presencia de Bill legitimaba mi paso, y varios empleados me saludaron con respeto al cruzarnos. La ceremonia debería estar concluyendo en unos momentos, explicó Bill en voz baja. Lo ubicaré cerca de la entrada de servicio del gran salón. Tendrá una vista clara, pero podrá salir rápidamente si lo necesita. Llegamos a una discreta puerta con el letrero Entrada de servicio al salón de baile. La mano de Bill se detuvo en el pomo. Señor Harwell, ¿está seguro de que quiere hacerlo así? Podría organizar un encuentro más, convencional con su hija después de la ceremonia. Ya he probado lo convencional, Bill. Esta es mi última oportunidad para saber si tenía razón sobre su elección. Asintió con comprensión y abrió la puerta. El gran salón me dejó sin aliento. Candelabros de cristal iluminaban cálidamente a 200 invitados vestidos con elegancia. Arreglos florales elaborados, más caros que el salario anual de muchas personas, decoraban cada mesa, y una orquesta en vivo ponía un acompañamiento clásico a la ceremonia. Y allí estaba ella, Nancy, radiante en su vestido de novia, junto a Rick, bajo un altar adornado con rosas blancas y paniculata. Incluso desde mi posición, en el perímetro, podía ver su felicidad, ese brillo que parecía iluminarla entera. El oficiante habló. Ahora puede besar a la novia. Rick levantó el velo de Nancy y la besó con una pasión teatral, claramente para el público. Un aplauso estalló en todo el salón mientras mi hija se convertía oficialmente en la señora Nancy Morrison. Permanecí en el borde de la multitud, medio oculto en la entrada de servicio, observando cómo comenzaba la salida. Los invitados se giraban, comenzaban a charlar, aparecían copas de champán en bandejas de plata y las felicitaciones fluían. Rick, embriagado de atención, empezó a escanear el salón con evidente satisfacción, su momento de triunfo, su ascenso social validado por un salón lleno de testigos.
Fue entonces cuando sus ojos encontraron los míos. La sorpresa lo golpeó como un impacto físico. Su sonrisa confiada titubeó, se transformó en confusión y luego en comprensión. El plomero pobre al que había humillado 3 semanas antes estaba allí, enfundado en un traje de $5.000, perteneciendo sin esfuerzo a ese mundo de riqueza y privilegio. Nuestras miradas se mantuvieron fijas, y vi el instante exacto en que Rick Morrison entendió que había cometido un error monumental. Su paso firme atravesó la pista, cortando el murmullo del cóctel como un cuchillo. El smoking perfectamente planchado, la sonrisa depredadora, los ojos clavados en mí con una furia creciente. A nuestro alrededor, los invitados bebían champán y admiraban los candelabros del plaza, ajenos a la tormenta que estaba por desatarse. ¿Qué demonios haces aquí?, escupió Rick, con un veneno en la voz que bastó para silenciar las conversaciones en un radio de 3 metros. Me mantuve inmóvil, las manos entrelazadas a la espalda, observando su aproximación. El traje Armani se sentía como una armadura, el Patek Philippe brillaba bajo la luz, y por primera vez en semanas me sentía completamente yo mismo. Creo que esto es la boda de mi hija, respondí con calma, la voz medida, con la autoridad de quien está acostumbrado a que lo escuchen. Tu hija te dijo explícitamente que no vinieras. Seguridad giró buscando ayuda. Este hombre está invadiendo el evento. Una pequeña multitud empezó a formarse. Invitados con sus copas en la mano dejaron la charla para mirar el espectáculo. Reconocía el tipo, la élite neoyorquina, gente que se alimenta de drama y posicionamiento social. Caballeros, por favor, murmuró una mujer con perlas, aunque sus ojos brillaban de expectación. La voz de Rick subió un tono más. Este es el padre de Nancy, el plomero del que les hablé. Está vetado de esta boda y está armando un escándalo. Los móviles aparecieron de bolsos de diseñador y bolsillos de smoking. En la era de las redes sociales, cualquier confrontación pública era potencial entretenimiento. Solo es el personal, en realidad, continuó Rick, buscando ganarse a la audiencia. Hay gente que no entiende los límites. Fue entonces cuando Michael Steinberg dejó caer su copa de champán. El cristal estalló contra el suelo de mármol con un sonido que cortó el ruido de la sala. Michael, un destacado inversor tecnológico de unos 50 años, quedó inmóvil, la mano aún extendida, mirándome con una expresión de reconocimiento absoluto. «Dios mío», susurró. Luego, más alto, George Harwell, de Neuroch. Rick se giró hacia la voz, la agresión en su rostro reemplazada por una expresión de desconcierto. «¿Qué?», preguntó, sin entender. Michael sacó su teléfono con los dedos temblorosos y comenzó a desplazarse rápidamente por la pantalla. Revista Forbes. Visionario tecnológico del año. George Harwell, fundador y director ejecutivo de Neuroch AI, patrimonio neto, $2,3 mil millones. El murmullo del público creció. Más teléfonos aparecieron, sus pantallas iluminadas mientras los invitados comenzaban sus propias búsquedas. «Eso es imposible», balbuceó Rick, el color desapareciendo de su rostro. «Es un plomero. Conduce un Toyota destartalado. Vive en Brooklyn. Y termino mis días en un ático con vistas al puente que crucé para visitar la casa de tu familia hace 3 semanas», completé yo, con voz tranquila. El cristal roto de la copa de champán crujió bajo el zapato de Michael mientras se acercaba, mostrando en su pantalla mi portada en Forbes, el pionero de la inteligencia artificial. El hombre que revolucionó la analítica predictiva. Santo cielo, eres realmente tú. La boca de Rick se abría y cerraba sin emitir sonido. A nuestro alrededor, los resultados de búsqueda se propagaban como un incendio. Los invitados se enseñaban las pantallas entre sí, murmuraban confirmaciones, grababan vídeos. La elegante recepción se estaba transformando en algo completamente distinto. No, esto no puede», tartamudeó Rick, extendiendo la mano hacia mi brazo. «Por favor, señor Harwell, ha habido un terrible malentendido». Di un solo paso hacia atrás, manteniendo la dignidad mientras su desesperación quedaba expuesta para todos los presentes.
No hay malentendido, Rick. Me mostraste exactamente quién eres. La única pregunta es si Nancy también lo ve. La atención en la sala se había vuelto tan intensa que otros invitados abandonaban sus conversaciones para acercarse. Incluso el cuarteto de cuerdas había suavizado su interpretación, sintiendo el cambio de energía en el aire. Rick cayó de rodillas sobre el mármol, rodeado de astillas de cristal que brillaban como estrellas caídas. «Por favor», rogó, con la voz quebrada. «No lo sabía. Si hubieras sabido que yo era rico, me habrías tratado con respeto». Mi voz resonó por todo el salón, clara y definitiva. «Eso me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter». A lo lejos, vi a Nancy girarse hacia el alboroto, su vestido de novia ondeando mientras avanzaba entre la multitud. Michael Steinberg levantó su tableta en alto. La pantalla mostraba claramente el artículo de Forbes, con mi foto mirándolos con la confianza del hombre que realmente era, no el disfraz que llevé a su cena. «Miren esto», anunció Michael al creciente grupo. George Harwell, fundador de Neuroch, el visionario de la IA que transformó la analítica predictiva. Patrimonio neto, 2,3 mil millones. Teléfonos surgieron de todas partes. Las búsquedas en Google se multiplicaban, y el murmullo de verificación crecía con cada confirmación. «Aquí hay otro artículo», dijo una mujer enjollada, leyendo de su pantalla. «La Fundación Benéfica de Harwell dona 50 millones al año para iniciativas educativas». «Y añadió un hombre con smoking impecable, «las acciones de Neuroch alcanzan su máximo histórico bajo el liderazgo de Harwell». Rick seguía arrodillado, el rostro alternando entre negación, shock y un horror creciente. La boda perfecta que había planeado se estaba desmoronando en tiempo real. «Es imposible», susurró, aunque su voz se escuchó en el repentino silencio. «Llevabas un traje de target. Conducías un coche destartalado. Dijiste que eras plomero. Nunca dije que fuera pobre, Rick. Tú lo asumiste por mi apariencia». Ajusté mi Patek Philippe, un gesto inconsciente pero notado por varios invitados. «Me trataste con desprecio porque pensaste que no podía ayudarte en tu carrera». La multitud se acercó aún más, grabando cada palabra. En la era digital, la humillación podía hacerse viral en segundos, y la reputación profesional de Rick se desmoronaba con cada instante. «Por favor», Rick se puso de pie a trompicones, intentando tomarme las manos. «Lo siento. Me equivoqué. Si lo hubiera sabido, te habría besado los pies. Exactamente como estás intentando hacer ahora». Mary y Tom Morrison aparecieron al borde del grupo, pálidos al comprender la magnitud del desastre. No solo estaban avergonzando a su hijo, lo estaban destruyendo social y profesionalmente. «No lo sabíamos», susurró Mary a quien quisiera escucharla. No teníamos idea de quién era. Pero el daño ya iba más allá de su familia. Los invitados estaban compartiendo los vídeos en redes sociales, etiquetando contactos profesionales, extendiendo la historia por todos sus círculos. 2,3 mil millones, repitió alguien entre la multitud. Y lo trataron como a un empleado. En la boda de su propia hija, añadió otra voz con desprecio. Rick volvió a intentar sujetarme del brazo, su desesperación evidente para todos. «Señor Harwell, por favor, amo a Nancy. Jamás la lastimaría. Esto fue todo un malentendido». «No, Rick», mi voz era tranquila, pero llenó el silencio. «Esto fue una prueba de carácter y la reprobaste». La dinámica social del salón había cambiado por completo. Invitados que minutos antes reían con una copa en la mano, ahora presenciaban una lección magistral de justicia social. El hombre que había juzgado por apariencias estaba siendo juzgado por sus actos. «Alguien viene», avisó un invitado desde el fondo. A través de la multitud vi a Nancy acercarse. Su vestido de novia se arrastraba tras ella mientras avanzaba con decisión entre los invitados que se apartaban a su paso. Al principio, su rostro mostraba confusión, pero luego, reconocimiento, al verme en el centro de la escena. «Papá», su voz cortó el aire como un cuchillo en seda. La sala quedó completamente en silencio.
Incluso el cuarteto dejó de tocar, consciente de que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. Nancy se detuvo en el borde del círculo, contemplando la escena, su nuevo esposo de rodillas, rodeado de cristales rotos, invitados sosteniendo teléfonos con mi perfil de Forbes, y yo, de pie, sereno, en el centro de todo. «Papá, ¿qué estás haciendo aquí?» Su voz era baja, confundida, pero no enfadada. La miré, hermosa en su vestido de novia, radiante a pesar del caos que nos rodeaba, y sentí mi corazón romperse y recomponerse al mismo tiempo. «Vine a ver a mi hija casarse», dije simplemente, aunque ella no quisiera que estuviera aquí. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas mientras la comprensión se dibujaba en su rostro. El vestido de novia, el cristal roto a los pies de Rick, la multitud de invitados con los teléfonos mostrando mi perfil en Forbes, todo encajó en su mente. «No eres plomero», susurró. «Nunca lo fui, cariño. Solo quería saber qué tipo de hombre estabas a punto de casar». El salón quedó en silencio, roto únicamente por el suave roce de su vestido mientras se acercaba a mí. Cada paso la alejaba más de Rick, que permanecía inmóvil en su humillación. «Lo siento mucho, papá», dijo de golpe, con la voz quebrada. «Debería haberte escuchado. Debería haber confiado en tu juicio». Mis brazos se abrieron de forma instintiva y, en un instante, estaba abrazando de nuevo a mi hija. Vestido de novia y todo. La tela costosa se arrugaba entre nosotros, pero no importaba. «Te quiero», le susurré al oído. «Eso es lo único que importa». La multitud pareció exhalar al unísono. Algunos se limpiaban las lágrimas ante el reencuentro entre padre e hija. Los teléfonos dejaron de grabar la confrontación para capturar la reconciliación. Tras un momento, me aparté suavemente y miré hacia la banda de música. «¿Puedo tomar prestado su micrófono?» El director de la orquesta, intuyendo la importancia del momento, me entregó el inalámbrico sin dudar. «Damas y caballeros», comencé, mi voz resonando en todo el salón, «quiero darles las gracias por compartir este día tan importante para mi hija Nancy. A pesar de algunas complicaciones, sigue siendo su boda, y ella merece celebrarlo». Un aplauso se propagó por el salón. Nancy me apretó la mano, aún con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa radiante. «También quiero dejar claros algunos nuevos términos familiares». Miré directamente a Rick, que por fin había logrado ponerse de pie. «Nancy ha decidido casarse con Rick Morrison, y respeto esa decisión. Sin embargo, el señor Morrison y yo mantendremos una relación estrictamente profesional de aquí en adelante». Rick asintió frenéticamente, comprendiendo que estaba recibiendo una oportunidad de sobrevivir, no de ser perdonado. «Nancy siempre será bienvenida en mi casa. Su esposo será tolerado cuando sea necesario, pero únicamente porque ella lo ama». Hice una pausa, dejando que el mensaje calara. «¿Está claro?» «Sí, señor», respondió Rick con un hilo de voz. Le devolví el micrófono al director de la banda y me volví hacia mi hija. «Ahora, ¿me concederías este baile?» «Encantada, papá». Mientras nos movíamos hacia la pista, la multitud comenzó a dispersarse y las conversaciones recobraron su ritmo. La revelación había dejado material de chisme para meses, pero la resolución elegante satisfacía su sentido de justicia. La orquesta inició un vals y guió a Nancy por los pasos que habíamos practicado cuando ella tenía 12 años y aún creía que su padre era el hombre más sabio del mundo. «Metí la pata, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Te enamoraste. Eso no es un error». La giré suavemente, su vestido formando un círculo perfecto a nuestro alrededor. «Pero quizá la próxima vez, confía en el instinto de tu viejo sobre el carácter de la gente». «No habrá próxima vez», rió entre lágrimas. «Ya estoy casada». «Sí, y, a pesar de todo, espero que seas feliz». Por el rabillo del ojo vi a Rick observándonos desde un rincón, con sus padres a su lado, aún atónitos. Su intento de ascenso social había explotado de forma espectacular, pero sobrevivirían. Rick seguiría casado con Nancy, pero bajo condiciones que jamás habría imaginado.
¿De verdad lo dejarás ir a las cenas familiares? Preguntó Nancy. Si tú quieres que esté, sí, pero se sentará en la mesa de los niños. La risa de Nancy llenó el salón, pura y alegre. A nuestro alrededor, los invitados retomaron la celebración, ahora con una apreciación distinta por el drama que habían presenciado. Las publicaciones en redes sociales ya circulaban, pero ahora destacaban la emotiva reconciliación más que la humillación. El Plaza Hotel había visto incontables bodas, pero esta sería recordada. El amor de un padre, una prueba de carácter y una demostración pública de que la verdadera clase no tiene nada que ver con el saldo bancario. Cuando la canción terminó, besé la frente de Nancy y sonreí. Bienvenida a la vida de casada, cariño. Y recuerda, si alguna vez te trata mal, ya sabes dónde encontrarme. Te quiero, papá. Yo también te quiero. Ahora ve, disfruta tu recepción. Solo vas a tener un día de boda. Ella volvió con su nuevo esposo, que le tomó la mano con un alivio y gratitud evidentes. La celebración continuó, pero las reglas del juego habían cambiado para siempre. Elizabeth estaría orgullosa.